No, yo nunca viviría en Berlín. No digo que es malo, no digo que es bueno. Que los alemanes son muy estrictos. Ellos son todos estrictos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es la vida en un auténtico pueblo alemán? Si es así, estás en el lugar indicado. Bienvenidos a un nuevo episodio en nuestro canal. El día de hoy les traemos un video bastante especial, un video completamente diferente. El video del día de hoy también se trata de viajar. Trata de ese viaje que día a día muchas personas están pensando en realizarlo. Ese viaje que en muchas ocasiones no es el más agradable de todos, pero que si lo haces bien puedes vivir una muy bonita experiencia. Recibimos comentarios de personas que les gustaría saber cómo es la vida en Alemania. Compartimos nuestra experiencia viviendo en Alemania. ¿Cómo es la vida en este país? Especialmente en un pequeño pueblo. En esta ocasión, Tommy, quien lleva muchos años viviendo en un pueblo pequeño al sur de Alemania, nos compartirá su experiencia viviendo en uno de ellos. Esta información puede ser de gran ayuda para ustedes que están buscando un lugar donde vivir en Alemania y aún no tienen muy claro si irse hacia una ciudad o si buscar un pueblo tranquilo donde hacer su vida. Así que comencemos con el video del día de hoy. ¿Cómo la describiría? Pienso que si eres soltero, vas a vivir soltero o casado o como sea. Pero pienso que una persona soltera le va a gustar más, no importa que estés joven o tengas más edad, le va a gustar más estar en una ciudad porque creo que va a tener más contacto con diferentes tipos de personas que van a estar solteros también. ¿Okay? O más lugares más de encuentro, de salidas o cosas así. Aquí yo creo que es más familiar. Te gusta la naturaleza, te gusta andar como nosotros en bicicleta, subir montaña, caminar por el bosque, cosas así, te va a gustar más aquí. Tranquilidad, te va a gustar más aquí. Sí, por ejemplo, ir al médico aquí, normalmente son pueblos pequeños, donde yo vivo es un pueblo de 1000 personas, y vas al médico yo diría que en una hora ya te están atendiendo. En una ciudad tienes que hacer un turno, te demora. Si tienes que hacer una operación te van a demorar 2 o 3 meses. Aquí fácilmente, ¿no, Caro? Sí. En Bélgica, en las ciudades, se demora mucho, ¿verdad? Sí. Aquí no. Aquí todo es más reducido, menos personas, menos actividad. O sea, si eres una persona que te gusta andar vestida todo el tiempo, de tacones, con perfume, y yendo a las tiendas, este no es el lugar, porque aquí casi nadie se pone ni perfume. Para decirte, porque si no los mosquitos te matan. Esto es más naturaleza, yo diría, más para familias. Sí. Eso es lo que mi opinión, todo el mundo tiene su propia opinión. Y hay personas que, tú sabes, no tienes que ser joven o que les gusta la naturaleza. Si eres joven, te gusta la naturaleza, aquí hay bastante. Si miras ahí está la isla, ¿ves? Aquí. Ahí está. La decisión de dejar atrás el hogar, los aromas familiares y las calles conocidas es una travesía marcada por una mezcla de esperanza y melancolía. Emigrar es como desgarrar una parte del alma y plantarla en tierras desconocidas, enraizarla en un suelo que no conoce tus huellas. Hoy salimos a hacer un poco de bicicleta por los viñedos de aquí cerca de la región del Bodensee y en el camino se nos cruzó una cervecería, hace una cerveza de aquí, se llama Max Moritz, ¿no? Sí, muy rica acá. Y fresquita, al fondo tenemos los viñedos y atrás el Bodensee. No, a Berlín no. Yo nunca viviría en Berlín. Ni en ninguna ciudad grande, creo que no podría vivir. Ya me gusta más la vida de los pueblos. Pero creo porque yo nací en un pueblo y como nací en el campo, no sé, me atrae el campo siempre. Y me siento más libre aquí. Me siento que yo puedo salir por las noches a caminar en el bosque y no hay problema. En la ciudad ya me tendría que adaptar a las actividades de una ciudad. Entonces, no digo que es malo, no digo que es bueno. Es cuestión de gusto. A mí me gusta más aquí. No me deja tocarlo. Y la siguiente actividad va a ser recoger manzanas, cosechar manzanas, que hemos leído que podemos ir a un lugar donde podemos probar las manzanas y vamos a ver si es verdad. Pero no puedes llevarlas. No, llevarlas no, se pueden probar, pero como la información en internet no está muy clara, así que vamos a ir a caminar por los senderos llenos de manzanas. Tenemos que preguntar primero, ¿no? Sí, a ver a quién le preguntamos porque no hay nadie.
y ahora les mostramos. Estamos mostrando un poco aquí los campos en Alemania. También algo que leí ayer, estaba haciendo una lectura sobre las manzanas, es que hay más o menos 30 tipos de manzanas, de los cuales entre 12 y 15 se dan en gran abundancia. Trabajar en los campos en Alemania sin saber alemán. Trabajar aquí en Alemania sin saber alemán, sí y no. Sí, claro que sí se puede trabajar en los campos sin saber alemán, pero también no. Por ejemplo, si vienen durante la cosecha de frutas, sí se puede, sí, pero lo mínimo que pueden traer es un vocabulario de A1 para que se puedan entender con la gente, porque si vienen aquí, por lo general en los pueblos la gente no habla mucho alemán. Mucho inglés. Inglés no hablan tampoco. Exactamente. Y español, olvídense que eso es mentira, de que la gente habla aquí español. La gente tiene miedo con los alemanes, que los alemanes son muy estrictos. Eso depende, pero vaya, hay cosas que son estrictas, como llegar puntual al trabajo, sí, eso sí es estricto. Pero eso es normal. Pero que ellos son todos estrictos, eso es mentira. Es un poquito conocerlos a ellos. También la cultura de ellos es diferente a la de nosotros, no van a funcionar como nosotros nunca. O sea, que vamos a hacerles videos para que se les quite, sí, un poquito el miedo, sí, porque mucha gente dice, sí, pero es que en Alemania es muy difícil. Vamos a hacer videos así para que se les quite un poco el miedo de poder decir, no, pero es que Alemania tiene muchas oportunidades, sí, así que no tengan miedo. Y creo que es más fácil empezar, y eso sí lo he dicho siempre, si no tienen inglés, es más fácil empezar en las ciudades. Sí, en las ciudades grandes. Si no tienen alemán. Y si no tienen inglés también, porque con un poquito de inglés aquí en las fábricas sí puedes entrar, porque hay mucha gente de afuera que con el inglés se pueden comunicar, porque en la fábrica existen gente que sí hablan inglés. Sí, sí. Pero yo creo que la ciudad es más fácil, porque vienes, no tienes que gastarte en un carro, vienes aquí, pruebas el país, entonces llegar a una ciudad donde puedes moverte en un bus, en el metro, y entonces me parece que es mucho más fácil para las personas empezar. Pero bueno, eso se lo explicaremos después. Más adelante también les compartiremos videos sobre cómo encontrar empleo en este país, especialmente en áreas rurales, donde es más fácil hallar oportunidades si estás recién llegado. Pero no nos limitaremos a Alemania. También les brindaremos más información sobre otros países en Europa. Manténganse sintonizados para aprender y explorar junto con nosotros. Cogieron todo. Pero esto se ve súper lindo cuando está en plena cosecha. Sí, viene desde abajo. Desde abajo y llega hasta arriba. Eso se ve lindísima. Bueno, después se la mostraremos en otros vídeos, pero ya la cosecha la recogieron. Bueno, hace 5 segundos les hemos dicho que por allá pues ya recogieron la cebada, pero de este lado no todavía. Y miren qué lindo. De aquí sacan cerveza. Y va subiendo. Es precioso, ¿eh? Encontrar alojamiento aquí, apartamento, muy difícil. Yo diría que mejor tienes que venir con un apartamento aquí. Tienes que ya venir con una persona que te conecte con alguien que tenga un apartamento, tenga un lugar donde quedarte. Encontrar apartamento es difícil y no es para los que vienen. Los que viven aquí no encuentran apartamento. Como todo, es muy reducido todo y todos los apartamentos están ocupados prácticamente. Y especialmente en Alemania, que hay una demanda de apartamentos últimamente y una escasez de apartamentos. Entonces, pienso, si vas a venir, 2 cosas importantes. Trabajo, que lo puedes hacer desde tu país, y apartamento. Por lo menos no tienes que tener un apartamento grande, tienes un lugar donde quedarte. Es muy importante. Porque a veces la gente viene y dice, no, me quedo en los lugares que te alquilan por tiempos, pero sí, pero el problema es que ellos te lo alquilan en el invierno, que no tienen turismo, pero te lo alquilan por 3-4 meses. Cuando llegue el turismo aquí, te dicen, te tienes que ir o tienes que pagar 2.500, 3.000 euros al mes. Y eso nadie lo puede hacer empezando en un lugar. Yo diría un lugar donde quedarte y trabajo muy importante. Y te diría que en Alemania tienes que tener papeles sí o sí. Tienes que tener o visa de trabajo o tienes que tener papeles. Porque esta gente hasta para limpiar casa te piden papeles. Eso sí. Es muy duro aquí con eso. Aquí en Alemania estamos en la época de cosechar manzanas, peras. Y hoy venimos a cosechar manzanas a este sitio de acá. Después de haber subido un montón de subidas. Todavía me queda subir todo eso de ahí. Bueno, Tommy ya va arriba.
Hoy es día domingo y pues todo es muy tranquilo, todo está cerrado, por cierto, porque aquí las tiendas el día domingo cierran y las familias, pues es un domingo de familia donde se reúnen para pasar un tiempo, una comida en familia, salir con sus hijos y es lo que pasa aquí, que todo es muy tranquilo. Y sobre todo en la época de verano, donde la gente pues aquí disfruta muchísimo de salir a tomar un poco el sol. Bueno, y siguiendo la conversación que le estaba diciendo, para la gente que le gusta venir al campo o venir a la ciudad, nos gusta la ciudad de vez en cuando también, pero cuando vamos a casa de la familia de Caro, que es ciudad, nos gusta también salir en grupos y vamos a la discoteca y nos vamos a jugar bowling y nos gusta mucho, no voy a pensar que no. Pero creo que para vivir, si quieres vivir en familia o si tienes pareja, yo creo que aquí es, para mí, es más tranquilo, me gusta más. Muy tranquilo. Sí, es muy tranquilo. Tampoco es muerto aquí porque no es un campo de eso perdido que no... No, yo considero que este es un lugar donde hay muchas actividades familiares. Por ejemplo, para los niños hay muchas actividades. Aquí en cualquier lugar que tú te encuentres hay muchas actividades para niños. Y lo mismo en verano que en invierno, porque en invierno Sí. hay mucho esquí, ¿verdad? La gente va a esquiar y tienes muchas actividades de bosque que la gente tiene esas, Sí. ¿cómo se llaman eso? Los parques Los parques de aventura. de aventuras en el bosque. Sí. Que son muy bonitos y muy divertidos. La gente se van a nadar ahí al lago, que es grandísimo, o si no se van a las piscinas, porque hay lugares que tienen piscinas. Sí. O si no te puedes meter en los campings, que también hay actividades para niños. O sea que vivir en los pueblos aquí en Alemania no es sinónimo de abandono, porque aquí los pueblos están muy lindos, ¿eh? No son como los campos esos que tú estás perdido en el monte, que no tienes No, ni luz. no. Esos son, estos son Que también pueblos. los disfruté, porque cuando estaba en Cuba iba a la casa de mi familia en el campo. Los pisos eran de tierra y eran bohíos prácticamente, y la gente se alumbraba bueno, en Cuba le decían quinqué, que era como, le decían luz brillante, es como la gasolina, pero no tan fuerte como la gasolina. Y no había ni electricidad ni nada, entonces teníamos caballos, llevábamos a los caballos al río. También disfrutamos. Yo creo que todas las actividades se disfrutan, entonces uno tiene que escoger dónde se siente mejor. Exactamente, hay gente que es muy de ciudad y que si tú los metes en un pueblo no pueden vivir. Y hay gente que es todo lo contrario, que le encanta vivir en los pueblos. Y así llegamos al final del video del día de hoy. Si este video te ha ayudado mucho, si ha sido de tu agrado, no olvides dejarnos en los comentarios tus dudas y así nosotros podemos seguir creando más contenido como este. Recordamos que si aún no estás suscrito a nuestro canal, lo hagas, es completamente gratis. Y nosotros nos veremos muy pronto con más videos. ¡Hasta pronto!